Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este quinto día de Congreso Inmobiliario de esta nueva era post-COVID 2019, Inmomundo 2020. Agradecemos los mensajes de cada uno de ustedes que han estado expresando su agradecimiento, han expresado sus preguntas y respuestas. Muchos saludos. De verdad agradecemos de corazón su participación en este Congreso. Ustedes son parte vital en el éxito de cada una de las presentaciones que acá tenemos. Y sobre todo agradecemos también a nuestros patrocinadores oficiales, Banco GIT Continental, Dynamo Workspace, Cash In, A La Par, Aoki Apartamentos, Viale Oficinas y Vías Campestre 2, Obrin, Software CRM Inmobiliario, Revista Inmobilia, Dos Expertos Inmobiliarios, OLX, ahora Encuentro 24. Además, queremos extender nuestro agradecimiento al Ministerio de Economía por el apoyo al gremio de profesionales inmobiliarios en Guatemala en la implementación de los procesos para la adquisición de la licencia del corredor inmobiliario. Un punto de vital importancia en la profesionalización del gremio, y animamos a otros países que nos están escuchando y están en vivo con nosotros a que trabajen en ese crecimiento profesional para ser corredores inmobiliarios de trascendencia. La licencia inmobiliaria en Guatemala es un tema que debe tomarse con mucha seriedad, y el tema del día de hoy, la licencia inmobiliaria, es el tema que nos presentará hoy nuestro licenciado Juan Manuel Aquino y el doctor Lizardo Bolaños, viceministro de Economía. Les recuerdo que habrán preguntas y respuestas al final de la disertación, así es que empiecen ustedes a través de la disertación de nuestros expositores a enviarlas, por favor. Entonces, vamos a presentar a continuación al viceministro Lizardo Bolaños, que tiene un doctorado en políticas públicas de George Mason University, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía. Ha sido profesor de microeconomía de la Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael Andívar, Universidad Francisco Marroquín y de la Escuela de Gobierno. Se desempeñó como consultor independiente analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, asistente de investigación de posgrado del Center for Transportation Public-Private Partnership Policy, GMU. Agradecemos de corazón su participación y su tiempo el día de hoy. Asimismo, nos acompaña el licenciado Juan Manuel Aquino, abogado y notario con experiencia en gestión de datos de toma de decisiones, socio y fundador y administrador de la firma Aquino Matos y Arroyo Unida SC, codiseñador de la metodología de servicios del Legal Hub Guatemala, director principal del bufete especialista en datos del Sistema de Justicia para Latinoamérica, Misión Internacional de Justicia, Senior Paralegal, Misión Internacional de Justicia, Procurador del Departamento Legal Mission Internacional de Justicia. Agradecemos a ambos su participación y las palmas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela, a todos los corredores que están presentes el día de hoy. Es un gusto saludarles desde acá, desde Dynamo, compartiendo pues estos momentos con el señor viceministro, doctor Bolaños. Un gusto saludarle, bienvenido. Igual un gusto para ti y un gusto estar con el resto de la audiencia. Va a ser una mañana muy productiva, eso esperamos. Así va a ser. Muchas gracias por su tiempo, viceministro. En esta mañana vamos a estar conversando un poquito sobre el tema de la licencia de corredor inmobiliario. Como sabemos, Guatemala es un país donde la actividad del comercio está regulada por el Código de Comercio de Guatemala especialmente, y tenemos también una serie de controles institucionales para la actividad del corretaje. El control de supervisión financiera que ejerce la Superintendencia de Bancos
Pero uno que es olvidado, pero no menos importante, es el control de la licencia de corredor. El Código de Comercio establece entre las características de los comerciantes y los tipos de comerciante a los corredores. Y en esa gama encontramos una serie de proveedores de intermediación entre los clientes y los proveedores de servicios que se desenvuelven en la rama de seguros y principalmente en la rama de bienes raíces, que es la que nos importa el día de hoy. En esa línea, viceministro Bolaños, vamos a estar platicando sobre algunos temas. Cedemos el tiempo para que pueda, pues, usted dar una conversación, explicar algunos temas y presentarnos unas diapositivas que nos ha compartido. Perfecto. ¿Quieres que empecemos de una vez? No sé si pueden estar cargadas ya la presentación y así podemos proceder. Okay. Bueno, mientras cargamos esta presentación, señor viceministro, quisiéramos platicar un poquito sobre esta nueva disposición que tiene el viceministerio. Estábamos viendo en los documentos de información pública del ministerio y el 27 de abril del 2020 se emitió una norma técnica de procedimientos para la emisión de licencias de corredor. ¿Podría platicarnos un poquito sobre qué se trata esta nueva norma técnica que se aprobó como MEDS SGMNP-ELC 20? El nombre es un poquito largo, pero podría comentarnos un poquito sobre ella, viceministro. Mira, básicamente lo que hicimos fue una revisión del proceso como parte de los compromisos de acercamientos con el gremio, para tratar de comprender mucho mejor algunas de las preocupaciones que se tenían y de alguna manera reconocer que a la fecha el proceso para obtener la licencia ha sido un poco complicado, tardado y no ha habido mucha información. A partir de acercamientos con el gremio, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que había un espacio a partir del cual, cambiando los procesos internos dentro del Ministerio de Economía, se podían acortar algunos pasos que no eran necesarios por ley. Entonces, básicamente, en el ánimo de empezar a mostrar acciones concretas, eliminamos algunos pasos, estos pasos que mencionábamos, que se consideraban innecesarios y que no formaban parte de las necesidades jurídicas del proceso, con tal, creemos nosotros, de poder reducir el tiempo, digamos que en un buen periodo probablemente estamos hablando de una reducción de 2 semanas, dependiendo del estado de los expedientes, incluso pudiéramos estar hablando a 1 mes. Entonces, esa fue una de las acciones que se implementó. Okay, para poner un poquito en contexto a la audiencia, viceministro, en el año 2012 el Ministerio de Economía emitió el acuerdo del reglamento de licencias de corredores en forma general, sí, el cual aplicaba para todas las personas que se dedicaban al corretaje de bienes o servicios, que contemplaba e incluía tanto el tema inmobiliario como el tema de seguros. Lo que describió el viceministro en este momento es una actualización del procedimiento con el fin de reducir esa mora que se tenía para obtener la licencia. En administraciones anteriores a la del ministro Maluf, encontramos que muchas veces tomaba hasta 2 años obtener una licencia de corredor inmobiliario y existía un conflicto de instituciones dentro del propio ministerio, por así decirlo, ya que el registro mercantil exigía, por un lado, la licencia y el departamento correspondiente de licencias exigía la patente de comercio para poderse otorgar recíprocamente estos documentos. Pregunta para el viceministro, ¿esta actualización del procedimiento de abril del 2020 resuelve ese problema con el registro mercantil? Para serte muy honesto, este en específico tenía que ver con trámites externos al Ministerio de Economía, que en ese momento se estaban solicitando, que no tenían ninguna necesidad en su momento de poder realizar. Cuando se realizó la aproximación con varios miembros del sector de corretaje, no fue uno de los momentos que de una u otra manera fue mencionado. Entonces, es bueno oír lo que estás mencionando, pero para ser muy honesto, no fue mencionado como una prioridad específica este tema. Entonces puede ser uno de los elementos que se puede abordar, si es que se necesita. Si no, lo que se necesita es obviamente tener simplemente una mejor comunicación entre los actores. Claro, y la verdad es que ese es el objetivo de la gremial de profesionales inmobiliarios, proveer de esa correlación entre los corredores y las autoridades del ministerio.
Vamos a proceder con una pregunta muy específica en cuanto a este tema. ¿Nos podría indicar, viceministro, cómo ve el ministerio la importancia de gestionar esta licencia para el corretaje inmobiliario? Mira, nosotros, para ser muy honestos, nosotros como lo vemos es, esto permite por un lado la profesionalización de la actividad, permite tener una mayor claridad respecto a quiénes son los actores que se están tomando en serio los mecanismos y con los que podemos nosotros de alguna manera tener un acercamiento serio. Nosotros actualmente a través del Programa Nacional de Competitividad estamos armando un directorio para poder ofrecerle servicios a la inversión extranjera que quiere venir al país. Entonces, para ser muy honesto, nosotros no vamos a considerar actores que no cuenten con los requisitos que se consideran mínimos para poder hacerlo. Entonces, si viene una empresa internacional y está buscando algunas propiedades para poder llevar a cabo los procesos de construcción, ya sea de edificios, de bodegas o incluso la construcción de las casas de algunos de sus gerentes, obviamente van a haber algunos filtros importantes y ese es uno de los filtros que tienen que considerarse para la inclusión de este particular actor. Ese diría yo que ese es uno importante en términos de las oportunidades que se pueden generar. El otro, pues obviamente hay un tema legal, hay un cumplimiento que tiene que hacerse de la normativa que está en el Código de Comercio, el reglamento aplicable que estamos hablando del Acuerdo Gubernativo 239 de 2012, que lo acababas de mencionar, que obviamente genera obligaciones y genera responsabilidades. En términos importantes, nosotros vemos, si puedes pasar al siguiente slide, uno de los elementos importantes que nosotros vemos ahí es que la licencia final para nosotros se vuelve importante también como para poder generar una mayor certeza, porque los corredores pueden acudir a las cortes en el caso de que existan conflictos con los clientes. Eso no es así para quienes no cuentan con la licencia porque no va a ser posible llevar a cabo los procesos a partir del cual se demuestra que efectivamente había involucramiento del corredor en la transacción generada. Entonces, nosotros lo vemos importante. ¿Por qué? Porque genera certeza jurídica. Por el lado de ustedes, creo que es importante también porque les genera la garantía de que van a poder acudir a las cortes a poder tener los recursos que han invertido de regreso y el pago de sus servicios realizados. Pero creo que también hay otro elemento bien importante que debiera de tener todos los corredores en mente, y es que debe de tenerse claridad de que esta licencia puede ayudarlos a evitar problemas con la ley de lavado de dinero. Y aquí estamos hablando de multas de hasta $600,000. ¿Ya? Entonces no son nada despreciables este tipo de multas que pueden llevar a consecuencias incluso un poco más problemáticas que simplemente la multa, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Pues simplemente imagínense que ustedes van a estar teniendo inyecciones en sus cuentas bancarias súbitas y lo que necesitan es que en el momento que la Superintendencia de Bancos lleve a cabo los procesos de revisión de lo que está sucediendo, ustedes puedan adecuadamente demostrar cuál es el origen de los fondos. Y si no se cuenta con una licencia, puede que se vuelva mucho más complicado para ustedes poder aducir que estaban realizando una labor de corretaje. ¿Ya? Entonces, nosotros, digamos que aquí hay varias razones, como mencioné. Uno, oportunidad de negocios en el sentido de que nosotros en actividades como Pronacom estamos interesados en identificar actores que puedan ayudar y prestar servicios a las inversiones nacionales e internacionales con este directorio. Y obviamente ahí es importante el cumplimiento de los requisitos legales. Tema 2, está el tema de que ustedes puedan acudir a las cortes generando más certeza jurídica a los negocios que se generan en el país. Y tema número 3, evitar problemas. Y creo que este problema de la ley de lavado es particularmente serio. Entonces es importante para nosotros que lo tengan en mente. Muy clara su respuesta, señor viceministro. Yo le agregaría, desde la perspectiva del profesional del abogado, que estamos expuestos también a un tema de una usurpación de calidad. Y recordemos, queridos escuchas y oyentes ahí a través de Facebook y YouTube, de asistentes al Congreso Inmomundo 2020, que el correr bienes inmuebles, como lo hemos platicado en otros eventos, no es simplemente
abrir la puerta de mi casa y salir a ofrecer los bienes de mi vecino. No es simplemente estar viendo documentos y llevando papeles de aquí para allá recabando firmas, sino es un trabajo profesional importantísimo para la economía del país, porque ustedes colocan los bienes para que las personas que los quieren comprar o arrendar los puedan adquirir o alquilar, perdón por la redundancia, de las personas que los están poniendo a esta disposición. Entonces, muy valiosa su respuesta, señor viceministro. Estamos pues siempre viendo el tema de la licencia de corretaje inmobiliario, las nuevas disposiciones publicadas por el por el Ministerio de Economía y el procedimiento y la importancia de este documento legal para poder ejercer con todas las de la ley la profesión tan valiosa del corretaje inmobiliario. Vamos a pasar a otra pregunta. Tal vez solo ahorita que acabas de mencionar el tema, creo que es importante. Y nos pregunta, bueno, el viceministro nos habló un poquito de los beneficios con el tema de competitividad. Yo aquí quisiera hacer un hincapié en un tema muy específico. Viceministro, frente al tema de la competencia desleal, ¿cómo se ve desde la perspectiva de la autoridad la postura de un corredor que cumple con sus obligaciones legales, tanto de supervisión financiera como de habilitación del Ministerio de Economía, frente a una persona que reticentemente se niega a hacerlo? ¿Qué opinión le merece ese tipo de competencia? Mira, obviamente aquí lo que está sucediendo es que debería haber un cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los requisitos, y en ese sentido los procesos van en dos vías. Por el lado de la autoridad, un compromiso a facilitar que el mismo cumplimiento de la legislación y de las normas sean sencillas de cumplimiento. Una muestra es esta modificación a los procesos internos del ministerio como un paso inicial en la dirección de realizar este tipo de modificaciones. Entonces, digamos que no solo hay que cumplir por cumplir, sino tiene que haber un compromiso de las autoridades para llevar a cabo un proceso real de mejora. Si pudieran mostrar el slide, te voy a decir cuál es el slide 5 de la presentación, porque creo que va un poco en la primera parte de la respuesta. Uno antes. Esa mero. Del lado del compromiso de las autoridades actuales de la administración del presidente Giammattei y del ministro Maluf alrededor de cómo tenemos que mejorar y facilitar los trámites, y ahí disculpen esa tilde innecesaria en procesos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? La primera es empezar con un proceso de acortar procesos, primero con ese cambio en el manual que se genera, tema número 1. Tema número 2, también es una labor administrativa de prestarle atención a los expedientes, algo que de una u otra manera se había dejado a un lado en administraciones anteriores. Entonces, la mejora del control de los expedientes ha iniciado, no solo se empieza en el 2021, sino realmente ya ha empezado con los mecanismos actuales. Esperamos avanzar al 2022 con procesos completamente electrónicos para poder llevar a cabo un seguimiento de los mismos. Lo que sí es que obviamente esto requiere costos administrativos importantes. Entonces, atado a resolver y reducir costos vinculados con la generación de un edicto electrónico, también estaríamos pensando en la introducción de un arancel que permita entonces cubrir los costos del proceso, con la orientación a reducir los tiempos de emisión de las licencias. Y creo que eso es uno de los elementos importantes. Usted puede hacer el proceso a pie o puede hacer este proceso a nivel electrónico, que debiéramos de orientarnos a incrementar la velocidad de manera significativa, mejorar el seguimiento de los expedientes y de una u otra manera llevar a cabo eso que mencionábamos con el edicto electrónico, que puede solucionar muchos de los temas que a veces se encuentran los profesionales con problemas para poder llevar a cabo la publicación, costos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es desde la parte de la autoridad. Desde el otro punto, creo que lo que mencionas es importante, y lo voy a poner no tanto desde el gremio, sino desde la posición de los usuarios. Sí vemos como un problema importante que no se cuente con todo el profesionalismo necesario y el cumplimiento de todas las normas para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Al final se desprotege al usuario, se desprotege al inversionista, se desprotege al ciudadano común y corriente, porque si no cumplen con la licencia de corredores, probablemente mucho menos van a cumplir
con otro tipo de requisitos importantes y con la ética que se requiere para poder llevar a cabo este tipo de transacciones. Entonces, obviamente lo consideramos una falta, y por eso el interés de tomar en cuenta el sector, de tener este tipo de pláticas para señalar la importancia que tiene y para advertirles a aquellos que no forman parte de los corredores que ya cuentan con una licencia, que esto tiene no solo beneficios, sino también reduce riesgos importantes, como los que mencioné, vinculados con la ley del lavado. Muy interesante su respuesta, señor viceministro, y efectivamente la ética en el ejercicio de la profesión del corretaje inmobiliario es uno de los pilares y prioridades de la GPI. Como asesor legal que soy de la gremial, hemos pues trabajado apoyado a muchos corredores en temas donde por estas prácticas de competencia desleal los clientes están omitiendo pagar sus comisiones y están tirando por la borda el trabajo y el esfuerzo de los corredores. Por lo tanto, es muy importante para todos los agremiados, en primer lugar, invitar a sus colegas que no están agremiados a unirse a la gremial de profesionales inmobiliarios. Y segundo, siempre hacer esa recomendación con sus clientes en relación a la contratación de corredores que estén con su licencia habilitada y agremiados a una gremial, en especial pues la gremial de profesionales inmobiliarios. Desde la perspectiva de la ética que usted mencionaba, señor viceministro, ¿hay algún aspecto que le concierne al viceministerio en relación a las buenas prácticas para el corretaje inmobiliario? ¿Alguna recomendación específica para mejorar la competitividad de los corredores en cuanto al ejercicio transparente de su profesión? Bueno, yo creo que ya hemos mencionado algunos en términos de cumplir con toda la normativa mencionada aquí. Lo otro, un continuo esfuerzo por llevar a cabo procesos de capacitación y tomar capacitaciones que permiten un mejor conocimiento del sector, de las oportunidades del sector, comprender de mejor manera las posibilidades de financiamiento y digamos que el tipo de cosas que de una u otra manera le preocupan al usuario final, a los clientes con los que ustedes se están relacionando. Lo otro, y tal vez aquí no es directamente a los corredores, sino también es al gremio, a la gremial. Yo les diría que una cosa importante que tú estabas mencionando, que sí les estaba preocupando, me mencionabas la falta de pago de los servicios. Creo que aquí, en la experiencia que nosotros hemos estado teniendo con el Ministerio de Economía, un elemento importante que pudiera ayudarlos es un acercamiento hacia el organismo judicial para poder explicar claramente este tipo de temas. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y te hablo aquí desde la experiencia de la DIACO, nos hemos dado cuenta que muchas veces los jueces, porque no cuentan con digamos que este tipo de casos no son frecuentes. Y como no son frecuentes, no se les da a veces la importancia ni se conocen los procesos completos para poder realizar digamos que los mecanismos judiciales adecuados. Y históricamente hemos tenido procesos de desestimiento de algunos de los casos a través de la DIACO. Parte de los esfuerzos con los cuales nosotros hemos empezado los últimos meses es el acercamiento al organismo judicial para realizar procesos de capacitación bilateral. Entonces nosotros vamos con el juzgado a explicar, con los jueces a explicar la importancia y cuáles son los problemas que nosotros estamos viendo. En este caso, en el caso de ustedes, sería el tema de la falta de pago por parte de los clientes, y del lado de los jueces sería una explicación de cómo se puede armar mejor el caso para que exista una mayor claridad y que haya una mayor posibilidad de éxito, porque entonces se explica de mejor manera al juez cuáles son los problemas que se están encontrando. Entonces creo que eso pudiera ser un elemento importante a poder consolidar los beneficios que debiera de tenerse del beneficio de contar con la licencia y reducir esos problemas de certeza jurídica del pago, ¿verdad? Muy importante, señor viceministro, lo que usted nos comenta, y esto hace eco y clic con uno de los grandes esfuerzos de la gremial de profesionales inmobiliarios. Recordarán ustedes que en los desayunos, las rondas de negocios que tuvimos el año pasado y a principios de compartimos y discutimos sobre el contenido de los contratos formulario
para las distintas empresas de corretaje. Dentro de ellos encontrábamos los formularios de promoción de bienes inmuebles, los formularios de contratación de asociados comerciales y los contratos de oferta y compra para alquiler y venta de bienes inmuebles. Es importante recordar a los apreciados colegas de la GPI lo importante que es llevar el control específico de todas sus transacciones, no solo a través de los formularios IBE, sino de sus propios formularios internos, porque en ellos descansa la descripción de las obligaciones que está adquiriendo el cliente con ustedes. Con esto, como dice el viceministro, le facilitamos el trabajo al juez de entender el caso y justificar las acciones de cobro que lamentablemente hay que promover porque muchas veces los clientes no perciben tangiblemente el trabajo que está haciendo el corredor. Pero nosotros sabemos lo importante que es y es a través de esos formularios, esos contratos que se pusieron a disposición de ustedes para que puedan incluir sus logos, sus numeraciones y sus códigos y llevárselos a su notario de confianza para que se los pueda autorizar y legalizar, que buscamos darle más materialidad y concretizar esas obligaciones que adquieren los clientes y los buscan a ustedes para la promoción de sus bienes inmuebles. Una pregunta para el viceministro, específicamente, ¿cómo puede un usuario final determinar si la licencia de corredor está registrada y vigente en el Ministerio de Economía? ¿Hay algún procedimiento para eso actualmente? Doctor, disculpe, tiene mute en su micrófono. Muchas gracias. No me había percatado. Tal vez el tema aquí a mencionar es que dentro de la propuesta que nosotros tenemos de llevar a cabo los procesos electrónicos en línea, debiera de generarse un módulo que permita y facilite el proceso de acceso a esa información que estás mencionando, porque tienes razón. Es bien importante para cualquier consumidor guatemalteco el poder tener acceso a la información de quienes sí cuentan con la licencia y en general poder tener ese acceso. Al día de hoy, ese creo que puede ser uno de los primeros módulos que pudiéramos estar habilitando a partir del próximo año, antes del proceso. Simplemente contar con información. La forma tradicional a la fecha ha sido a través de la solicitud vía los módulos de acceso a la información pública, que es obviamente un proceso inadecuado para poder resolverlo. Entonces, lo que pudiéramos estar pensando es que este módulo debiera de poder habilitarse desde antes del 2022 y que no debiera de estar necesariamente vinculado con los procesos de que la articulación de los procesos de obtención de la licencia de corretaje tengan que estar en línea. Entonces, me parece muy buena pregunta y eso creo que pudiéramos empezar a generarlo fácilmente para el próximo año. Definitivamente es algo de lo que se busca a través de la digitalización, el mejoramiento del expediente electrónico, y creo que va a ser un beneficio tanto para los corredores como para los usuarios, el poder determinar el cumplimiento de estas obligaciones legales a través de de las páginas o los dispositivos que ponga abiertos al público el ministerio. Tenemos una pregunta de la audiencia que tenemos en Facebook y nos preguntan específicamente dónde se puede tramitar una licencia de corredor inmobiliario. Y creo que es una pregunta importante, viceministro. No sé si usted pudiera brindarnos esa respuesta, si existe alguna ventanilla única, alguna dirección dentro del viceministerio o del Ministerio de Economía que se encargue de este trámite. Sí, mira, para serte muy honesto, a la fecha no existe una ventanilla única y la idea es que no exista como tal una ventanilla única, primero porque el flujo de licencias que se genera no justifica como tal. Lo que queremos hacer es algo distinto, es avanzar hacia contar con los procesos electrónicos en línea. Entonces, digamos que lo que queremos hacer es brincarnos esa fase. Lo que existe al día de hoy es simplemente llevar a cabo los procesos de presentación de la papelería en el primer piso del Ministerio de Economía, que eventualmente lo llevan a la Secretaría del Ministerio y es a partir de ahí que inician los trámites.
Excelente. Recordemos que para poder optar a la licencia de corretaje debemos ser mayores de edad, ser guatemaltecos naturalizados o de origen, tener un domicilio en cualquiera de los 22 departamentos de la República de Guatemala, contar con experiencia por lo menos en 3 años en el sector de corretaje que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, en el tema de bienes inmuebles debemos acreditar experiencia de al menos 3 años en este gremio, y un requisito que es un poco subjetivo, pero es muy importante para poder obtener esta licencia, es de ser de una notoria honradez. Es decir, que nuestro expediente se encuentre limpio, nuestros antecedentes penales estén limpios, no tengamos reclamaciones específicas por algún tema criminal o algún tema de pensión alimenticia, que es uno de los aspectos más importantes de la honradez, y mantengamos al día el pago de nuestros impuestos. Con estos requisitos es que podemos optar a esa licencia. Invitamos a aquellos corredores, a aquellas personas que se dedican al corretaje de bienes que no están registradas o no tienen su licencia, que se acerquen a la gremial de profesionales inmobiliarios para obtener la asesoría, el acompañamiento y el apoyo en la gestión para poder regularizar su situación y poder obtener tanto su patente de comercio para corretaje como su licencia de corredor inmobiliario, que es muy importante para el ejercicio de esta noble y tan importante profesión. Recordemos que Guatemala, en específico donde nos encontramos en la ciudad de Guatemala, es un lugar maravilloso en el cual encontramos zonas residenciales a 5 minutos de zonas comerciales, en el que podemos ofrecer esas ventajas de cercanía al trabajo, a la oficina de la casa, donde tenemos colegios donde se pueden llevar, y todos estos factores que son los que nutren el negocio inmobiliario, que es la ubicación, se encuentran a nuestra disposición en distancias muy cortas. No desaprovechemos las posibilidades de un negocio como el corretaje inmobiliario por no contar con un permiso gubernativo, que aquí nos está explicando el viceministro que ahora es más fácil de obtener. Que si bien las administraciones anteriores lo descuidaron, esta administración ha establecido procedimientos que en 2 semanas a 1 mes, y me corrige si estoy equivocado, viceministro, les pueden conceder su licencia de corredor inmobiliario, y en 24 horas el Ministerio de Economía, a través del registro mercantil, les estará otorgando su patente a través del sistema de Mi Negocio. Entonces, excusas se van quedando cortas para obtener la licencia de corredor inmobiliario, y es muy importante cumplir con esas disposiciones legales, esas disposiciones administrativas que son tan importantes para el buen ejercicio de esta profesión. Señor viceministro, una pregunta al tema de la licencia. Me gustaría agregar ahí un tema que está señalando. En únicamente permitir el ejercicio de la profesión de corretaje a las personas habilitadas por la licencia para ello. No te oí la pregunta, te estaba diciendo que tú mismo te acabas de responder una pregunta que tenías previamente y que me acaba de confirmar el asesor legal. El Ministerio de Economía autoriza la licencia y después se lleva a cabo el proceso de que el interesado debe de ir al registro mercantil para obtener la patente de corredor. Entonces, creo que tú y mi asesor de alguna manera coincidieron efectivamente con esa respuesta. Por eso es que no fue mencionado en su momento. Ya había habido un proceso de clarificación interna dentro del Ministerio de Economía antes de esa reunión. Y tal vez solo un tema importante antes de que me vuelvas a repetir la pregunta. Hay un elemento importante alrededor del trámite de la licencia y que algunas veces ha generado un poco de no utilizar miedo, pero sí de preocupación existencial de varios de ustedes cuando vienen a solicitar la licencia. Y es que se necesita una fianza de 20,000 quetzales. Ahora, cuando hablamos de hablar de una fianza de 20,000 quetzales, no estamos hablando de que ustedes tienen que poner 20,000 quetzales cash en el Ministerio de Economía, y ese ha sido parte de los problemas que hemos visto con varios que se han acercado y que dejan el proceso. 1, esperan ahorrar los 20,000, 2, ya no vuelven, 3, que tal vez es una cosa peor, se dan cuenta que no necesitan los 20,000 quetzales, que usualmente esta fianza representa un costo del 10% o menos dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces, ojo con eso. Y a veces se les olvida que cuando van a obtenerla, tienen que regresar al Ministerio de Economía a presentarlo, porque no hay un proceso automático que se resuelve completamente eso, ¿ya?
esa parte sí hay que realizarla a pie porque no necesariamente tenemos toda la información de quiénes fueron y cuáles son los bancos involucrados en donde los usuarios pudieron haber realizado la compra de la fianza. Entonces, lo menciono porque creo que es bien importante tenerlo en mente. ¿Sí? Hay que comprar la fianza, pero la fianza no son los 20,000 quetzales, ya es 10% o menos. Para ponerlo un poquito en términos comprensibles, perdón, en relación al tema de la fianza. Recordemos que la fianza es como un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro de vehículos, que le va a dar una cobertura a uno de un porcentaje, de una cantidad específica de dinero, pero el costo de la fianza es una prima que se tiene que pagar de acuerdo al convenio que se haga con la institución financiera o la aseguradora de caución, que es el término técnico adecuado ahora. Se hace un pago de una prima equivalente a un porcentaje del valor asegurado. Y obviamente, si el usuario, el cliente que compra la fianza, o sea, el corredor necesita y se le ejecuta la misma, entonces hay un proceso de pago de la totalidad de la fianza con el asegurador de caución. Pero sí es muy importante que a esos requisitos que usted tiene que llevar al momento de solicitar su licencia, señor corredor, incluya inmediatamente esa fianza por un valor de 20,000 quetzales a nombre del, entiendo yo, y me corrige, señor viceministro, si no estoy mal, que es a nombre del, podría ser a nombre del Ministerio de Economía o es de las fianzas que se extienden a favor de terceros en forma genérica. Si tuviera la respuesta, si no, pues podemos, muy específico con el asesor. La puedo averiguar en un momento para poder verificar. Tal vez aquí el tema importante y nos están preguntando para qué sirve. Básicamente lo que sirve, como mencionaste muy bien, es un tema de seguro. Es qué sucede ante el caso de un incumplimiento y una falta grave. Entonces se puede llevar a cabo el proceso de ejecución de la fianza para que las personas que se sientan agraviadas de alguna manera puedan tener el proceso. Entonces, eso es un elemento importante. ¿Quieres que volvamos a la pregunta que te interrumpí, que no te oí? Sí, no hay problema, viceministro. La pregunta específica fue, ¿existe alguna política o disposición del Ministerio de Economía que busque reconocer y validar únicamente el trabajo de corredores con licencia efectivamente otorgada y vigente o simplemente se va a mantener como un requisito que se va a exigir en algunos casos o para los temas de certeza jurídica que usted nos indicaba? Mira, lo que sucede aquí es que aquí vale la pena llevar a cabo un proceso importante. Nosotros como Ministerio de Economía tampoco es que contamos con la función jurídica de realizar la de policía en estos temas, ¿ya? Y creo que eso es uno de los elementos importantes a considerar. Aquí una de las labores que se tiene que hacer es educar a los usuarios para que comprendan que hay riesgos de poder realizar estas transacciones si no se realizan con corredores que cuenten con la licencia. Ese es tema número uno. Una de las primeras cosas que vale la pena señalar, por ejemplo, es que se cuenta con esta fianza que en caso de que haya un problema ahí, puede ejecutarse la misma. ¿Ya? Entonces, para el consumidor ese es un tema importante y así es como uno debiera de creer que debiera resolverse parte importante de esto. Lo otro, como ya mencioné, es que existen repercusiones a través de la Superintendencia de Bancos que va a realizar un proceso de limpia importante a esto. ¿Ya? Y ellos sí cuentan, digamos, con esa labor de policía, de verificación, en donde haya un brinco inadecuado de entrada de recursos al banco, en donde se va a llevar a cabo los procesos de verificación de esto. ¿Ya? Entonces, creo que esos son elementos importantes que vale la pena señalar. No es que vamos a salir a realizar la labor de policía nosotros como Ministerio de Economía. No tenemos esa función. Lo que sí existe es una función de la Superintendencia de Bancos, con penas mucho mayores de las que podría imponer el Ministerio de Economía, tema número uno. Y tema número dos, como ya les dije, sí es importante que la asociatividad de los corredores haga un énfasis importante en que los consumidores, los clientes, sepan que hay una fianza detrás y que eso es importante o puede ser muy importante especialmente para muchos negocios, para muchas familias
dado el monto que se estaría hablando. Incluso en muchos casos, a veces las comisiones ni siquiera son, la fianza no es ni la tercera o cuarta parte de una comisión inmobiliaria, es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de discutir el tema sobre estos montos. Tenemos una pregunta. Ahí tal vez, y yo te diría... Es un poco filosófico-política de un amable corredor, que nos preguntan por qué se exigen los 3 años para el corretaje inmobiliario. La respuesta tiene dos versiones, una sencilla y una compleja. La sencilla es que es porque así está establecido en el reglamento, pero la compleja y un poquito más profunda es porque en 3 años una persona puede adquirir experiencia en los diversos aristas de un negocio. Y las leyes así van estableciendo algunos plazos en relación para poder optar a un cargo público, se requiere cierta edad o ciertos requisitos de tiempo involucrado en la actividad específica que va a desarrollar. Tal vez solo... ¿Alguna propuesta para incrementar o reducir estos años de experiencia con el tema de corredores, pensando un poquito en la dinamización de la economía, de personas que se quieren estar involucrando en el negocio y pues no cuentan con esos 3 años de experiencia para que puedan optar a la licencia? Honestamente, no hay ninguna propuesta en la mesa. Y te diría que ojalá otras cosas fueran así, ¿ya? Porque creo que deberá demostrarse cierta capacidad en otras esferas para poder entonces llevar a cabo el proceso de involucramiento en profesiones que lo requieren. Te diría que incluso 3 años, si me lo preguntas a mí seriamente, puede que sea muy poco, pero tenemos un mercado realmente incipiente simplemente por ser un país en desarrollo, entonces otros mercados más avanzados probablemente requerirían algunas licencias y algunos procedimientos mucho más sofisticados. Creo que eso con el tiempo será necesario, pero creo que ahorita todavía no. Muy interesante su respuesta y realmente es muy válido el tema. Uno quisiera a los mejores profesionales con las licencias, como son pues los que están agremiados a GPI. Pero bueno, entrando un poquito en el tema de competitividad, que es lo que pues conoce usted como parte de su viceministerio, ¿tiene alguna recomendación para mejorar la competitividad de los corredores desde la silla que usted está ocupando representándonos a los guatemaltecos, viceministro? Solo dame 2 temas. Uno, antes de que se me olvide, el tema de la fianza va a nombre de MINECO, Ministerio de Economía. Entonces, solo para tenerlo ahí claro. En términos generales, yo te diría que sí debe de haber un compromiso por la profesionalización, y por profesionalización me refiero a los mecanismos de capacitación y sofisticación técnica que necesitamos como guatemaltecos. Diría que esa es una de las restricciones más importantes que tenemos para poder atraer inversión sofisticada que le pueda dar brincos importantes a la generación de negocios en el país, producir cosas más valiosas y por lo tanto empezar a generar mayores niveles de vida. Lo otro es la identificación de socios que puedan llevar a cabo ese compromiso también para poder entonces formar lo que suele llamarse del lado de competitividad, clústeres más sofisticados. Porque al final, y yo creo que varios coincidirán conmigo, no es que el corredor trabaje en el vacío, ¿ya? En la medida que pueda contar con la capacidad de poder ofrecerle a sus clientes una serie de proveedores de servicios adicionales de calidad, el cliente va a estar mucho más satisfecho. No se trata simplemente del inmueble, ¿ya? Entonces creo que eso es uno de los elementos importantes que tiene que considerarse. Cómo uno identifica las áreas de fortaleza que tiene que hacerse, y aquí estoy hablando yo de temas de capacitación en específico, y lo otro es la identificación de otros actores importantes que tengan ese compromiso para que a la hora de poder venir inversionistas, empresas, hogares, puedan resolverse de mejor manera muchas de las necesidades que tienen estas familias. Yo te diría que sí se nota la diferencia. Por ejemplo, me tocó vivir como 10 años fuera del país y hay brincos importantes vinculados en términos de la calidad de la oferta inmobiliaria y de los servicios complementarios.
Entonces, no solo es un tema de presupuesto, también es un tema de conocimientos que creo que se pueden ir mejorando con procesos conscientes de capacitación y de identificación de socios buenos para poder hacerlo. Interesante su respuesta y su experiencia en el exterior, viceministro. Tenemos aquí una pregunta de un corredor en el que nos indica que de las varias formas en que se organizan las empresas de corretaje es que cuentan con asociados comerciales que son comerciantes, o sea, corredores individuales y trabajan bajo el amparo de una licencia de la casa matriz. El reglamento del año 2012 contempla la solicitud de licencia para personas individuales, pero existe o se ha contemplado la posibilidad de una licencia para empresas, para sociedades mercantiles que se dediquen a la intermediación en el corretaje de bienes inmuebles. Lo voy a poner de la manera breve. Nosotros ahorita no tenemos ninguna propuesta de modificación al reglamento o alguna propuesta de ampliación del tema dentro del Código de Comercio. Esa sería la versión breve. No digo que no la podamos tener, pero no está realmente actualmente dentro de las prioridades que se han discutido. ¿Cuáles serían esas prioridades entonces, viceministro? Como ya te mencioné, en este tema de las licencias, pues es el avance hacia la temática de la realización del proceso lo más electrónico posible. Por lo menos hacia adentro del ministerio sí nos interesa que esté completamente electrónico, pero dependemos de las conexiones hacia los lados, por ejemplo, los bancos que den el tema de la fianza, pero no son los únicos. Y en términos generales, te diría que en materia normativa, y si podemos pasar, te voy a decir, al slide 15 y 16 de la presentación. Que es donde tenemos el siguiente slide. Puedes darle clic. Ok, regresa uno. En términos de prioridades legislativas, nosotros contamos especialmente dentro del contexto de la reactivación económica con 5 leyes que nos interesa particularmente impulsar. El primero, la ley de leasing, que ya está en sus últimas en el Congreso de la República, la reforma a la ley de zonas francas para ampliar el número de actividades económicas que pueden entrar a las mismas. El tercero, la ley antitrámites, que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, porque nos va a permitir especialmente la coordinación interinstitucional para facilitar trámites. Hoy por hoy la legislación no facilita eso. Necesitamos estos mecanismos de coordinación. El cuarto, la reforma a la ley de bancos e instituciones financieras, que va orientado realmente a que se cuente con las herramientas para atender una potencial crisis, no una pequeña como sucedió en el 2007 en Guatemala, de cara a las preocupaciones que existían por la crisis financiera mundial y que realmente no afectó mucho en Guatemala el sistema financiero. Sí, la actividad económica, pero no tanto el sistema financiero, sino que estamos hablando de crisis sistémicas que hoy no tenemos mecanismos. Entonces es importante contar con las herramientas. Y el quinto es el tema de la reglamentación de trabajo a tiempo parcial. La legislación en la que estamos nosotros generando borradores y propuestas para poder discutir con miembros del Congreso de la República se muestran en el siguiente slide, si los molesto que lo puedan pasar. Exactamente. Uno es el tema de la ley de insolvencias. Se encuentra un proyecto en el Congreso de la República. Creemos que hay que afinar detalles importantes en términos de los mecanismos que existen para poder hacer un proceso más fácil y expedito de insolvencias. El tema 2 es temas de protección de inversionistas minoritarios, o la otra forma que nosotros le hablamos es cómo facilitamos que las MIPYMES del país puedan acceder a inversionistas. Hoy por hoy, el problema con el que se cuenta es que si uno quiere vender parte de las acciones de la empresa, el accionista va a querer la mayoría de las acciones y con eso el minorista pierde el control completo de la empresa. Lo que queremos generar es normativa clara que permita generar mecanismos mínimos
de información y de toma de decisiones. Entonces, eso lo consideramos importante para que más empresas guatemaltecas quieran vender, pero también facilitar el interés de empresas extranjeras de que quieran venir a invertir y que no tengan que volverse accionistas mayoritarios, sino que se puedan volver minoritarios y generar inyecciones importantes de capital a las empresas. El otro, reformas a la ley de factoraje. Esto tiene que ver con procesos de descuento de facturas, que todo, a pesar de la ley quedaron algunos temas no completamente cubiertos. Y el cuarto es el Tratado de Doble Tributación con México, que genera oportunidades de exportación de servicios hacia México. Aquí uno de los elementos que ha ocurrido es que otros países sí han firmado estos acuerdos de tributación y entonces México no les realiza retenciones de hasta el 25% de los ingresos brutos de las exportaciones. A Guatemala se las hace. Entonces nos saca completamente del mercado en muchos casos. Entonces creemos que hay opciones interesantes para poder generar normativa, legislación que promueva la inversión, atraiga la inversión. Y lo menciono aquí, gracias por la pregunta, porque esto pareciera que no tiene nada que ver con el sector con el que estamos hablando de corretaje inmobiliario, pero créanme que tiene que ver. Porque de alguna manera la idea de esto es cómo logramos atraer clientes que van a necesitar fábricas, que van a necesitar apartamentos, que van a necesitar cambiar, expandir operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que debería ser parte importante también de que el sector lo conozca. Excelente, viceministro. La verdad que son muy interesantes estas propuestas. Nos parece muy, muy valioso, sobre todo el tema de la ley antitrámites, por todo lo que implica, no solo el tema de la licencia, la habilitación de la patente de comercio, los distintos trámites en la superintendencia de bancos. Nos informan que tenemos preguntas de nuestra audiencia, vamos a ponerlas al aire a continuación y abrimos los micrófonos para las mismas. Por favor. Anabela, estamos listos. Estamos teniendo un poquito de problemas ahí con el micrófono de Anabela, pero vamos a ir dando alguna lectura de algunas de las preguntas que han hecho que hemos ido contestando algunas con el tema, y aquí tenemos la primera. Ya tenemos acá sonido, licenciado Aquino. Pueden escucharme. Muchas gracias, señor viceministro. Pregunta un participante en nuestro congreso. ¿Se ha pensado en realizar exámenes para que el que solicite la licencia? Me imagino que exámenes de educación, de tecnología. Muchas gracias. Como mencioné, no tenemos al día de hoy una propuesta de reforma al reglamento, que creo que sería la forma adecuada para poder realizar el planteamiento de la realización de exámenes. De lo contrario, creo que pudiera haber algún proceso de impugnación. Honestamente, a mí es el tipo de cosas que me encantan. Al final es una licencia y debería demostrarse la capacidad de los mismos para poder tener los conocimientos requeridos para poder ejercer la profesión. Creo que si en todo caso pensamos eventualmente en realizar una propuesta de reforma al reglamento, sí debiera ir en esa dirección. Pero hoy no está en los planes. Como ya les mencioné, ahorita lo primero es llevar a cabo un proceso de facilitación del trámite y segundo, llevar a cabo un proceso en donde haya más conocimiento de la licencia y eventualmente poco a poco ir avanzando hacia una profesionalización más seria del mismo. Ok, tenemos otra inquietud de nuestros participantes. ¿Han pensado como autoridad de las actividades económicas la realización de mesas de negocios internacionales atrayendo inversión con el apoyo de nuestros agregados comerciales? ¿Sería oportuno en estos momentos de la política geoestratégica por pandemia, ya que el mejor portafolio lo tenemos precisamente nosotros? Mira,
De hecho, para serte muy honesto, esa ha sido parte de la apuesta en los últimos meses. Sí hay interés de venir a Guatemala por varias razones. Uno, nuestros vecinos lo que han encontrado es que el tratamiento de la pandemia y el tratamiento del sector privado por esos gobiernos durante la pandemia no necesariamente ha sido de lo más favorable. Y han volteado a ver varias empresas a Guatemala con el interés de querer venir y generar más operaciones aquí. Y no necesariamente pasar toda la operación, pero sí generar parte de la operación, porque pueden reducir riesgos políticos importantes. Eso es por una parte. Y por el otro, sí existen esfuerzos que han empezado incluso con apoyo del sector privado para ir a identificar cómo podemos ir a traer algunas de estas empresas que han estado invirtiendo en Asia y que con la pandemia y con la guerra comercial que ha existido entre Estados Unidos y China, quieren voltear a ver a nuevos rumbos. Justo la próxima semana tenemos una reunión con el embajador de Taiwán, de Guatemala en Taiwán, porque nos ha mencionado que muchas empresas que estaban operando en China están pensando relocalizar sus operaciones fuera de la región para contar con cierta capacidad de atender al mercado norteamericano más cerca y en donde la posibilidad de ser afectado por esta política comercial norteamericana se disminuye. Entonces, sí hay interés, hemos estado teniendo contacto con los embajadores. También la próxima semana tenemos incluso reunión con el embajador de Argentina, de Guatemala en Argentina, que nos ha mencionado que hay un creciente interés de la exportación de autopartes hacia el mercado norteamericano y que inversionistas argentinos ven la región como un lugar desde donde se puede realizar parte de esta actividad. Al final, Argentina queda no solo muy lejos, sino no cuenta con los mismos beneficios comerciales que los que cuenta Guatemala. Entonces, esto se puede volver una oportunidad bien interesante. Entonces, en general, sí, de hecho, completamente de acuerdo con la pregunta del participante. Esa es la dirección hacia donde nosotros estamos orientándonos, porque sí vemos potencial. Pues desearíamos que la gremial sea parte de estas mesas de trabajo. Gracias, señor viceministro. Tenemos acá otra inquietud. También me causa duda el hecho de que si hay que tener 3 años de experiencia para solicitar la licencia y no se va a poder ejercer la profesión sin la misma, ¿cómo alguien sin licencia va a poder adquirir esos 3 años de experiencia? Sí, mira, aquí lo que finalmente termina sucediendo es uno no necesariamente sale de la universidad, por poner un ejemplo, y va directamente a abrir la empresa para poder realizar la actividad de corretaje. Aquí es donde se vuelve importante el trabajo que pueda existir en otras entidades previo a los procesos de independencia de la función empresarial. Entonces, el trabajar junto con otras firmas puede ser un mecanismo importante a partir del cual se genera esa experiencia. Eso sucede en todos los otros mercados. Entonces, no debiera de ser un proceso de sorpresa. Lo otro tema, y aquí tal vez es un tema importante que voy a unir esta pregunta con una que hubo hace 2 o 3. Esto eventualmente podría resolverse con la generación de un examen, ¿ya? Pero aquí probablemente, digamos que eso requiere todo un proceso de reforma adicional, etc. Muchas gracias, licenciado, y extendemos nuestro agradecimiento a ambos. Y muchas gracias, señor viceministro. Hemos llegado al final de su disertación y queremos extender un profundo agradecimiento de parte de Inmomundo, 7º Congreso Inmobiliario Guatemala 2020. Otorgamos este diploma para usted, señor viceministro, doctor Lizardo Bolaños, por su participación como expositor en el Congreso Internacional Inmomundo 2020. Asimismo, otorgamos un diploma para el licenciado Juan Manuel Aquino por su valioso aporte al gremio en la GPI y en Guatemala. Gracias, licenciado, por su participación también. Y estos son firmados por la licenciada María Eugenia Mayén, presidente GPI, y por el licenciado Jonathan Arriaza, vicepresidente GPI.
A ambos, muchas gracias.